Bonita, bendecida tarde para ustedes. Bueno, hoy vamos a empezar pues con una materia nueva en psicología que se titula Las bases biológicas de la conducta humana, es decir, de la conducta. Y vamos a ver pues muchas cuestiones que son importantes y entre todo lo que vamos a ver aquí al final de cada una de las diapositivas o de los PowerPoint que les voy a presentar como pues al final, en la última diapositiva, tienen unos videos que es importante que vean. Son videos largos, prácticamente de 1 hora o más. Y es importante que los vean para que vayan haciendo una introducción en todos los temas de la conducta y de las bases biológicas. Es decir, donde vamos a ver pues cómo está conformado el cerebro, la parte neuronal, el sistema endocrino, el sistema nervioso, etcétera, etcétera, que son los que tienen que ver con la evolución de la conducta, con la herencia y con la adaptación del ser humano a diferentes condiciones que pueden aparecer en la vida. Es una materia muy interesante porque es para comprender, pues, cuál es la base de esa conducta del ser humano. Bien, entonces, en las bases biológicas de la conducta del ser humano vamos a ver incluso las teorías evolutivas diferentes que existen y con base a las cuales se ha conformado pues esta parte de la psicología. Vamos a ver entonces las bases biológicas de la conducta. ¿Y cuáles serían? Pues las bases biológicas de la conducta se refieren a las células, órganos y sistemas del ser humano que influyen y controlan el comportamiento. Este campo de estudio es la unión entre dos disciplinas que tienen que ver con la psicología y la biología. En otras palabras, busca comprender cómo los procesos biológicos afectan nuestra conducta y cómo interactúan con la situación ambiental y con lo psicológico. Veamos que esto es importante y es lo de también les comentaba que esto nos va a llevar a entender por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos, por qué no tenemos éxito y prosperidad en nuestras vidas a veces. Y por tanto es la base para tener conocimientos de por qué actuamos así y cómo podemos cambiarlo en base a las condiciones ambientales y a la forma en que vivimos. En el contexto de la licenciatura en psicología, el estudio de las bases biológicas de la conducta abarca temas como, primero, muy importante, el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso central que incluye el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico, formado por nervios que transmiten información entre los órganos y el cerebro. La neurociencia, que investiga el funcionamiento cerebral y su relación con los procesos mentales. Todo esto está en el contexto de esta asignatura. La genética y la conducta, ¿qué relación pueden tener? Pues son principios básicos de genética los que influyen en el comportamiento y la predisposición genética y síndromes con alteraciones conductuales también tienen que ver con la conducta humana. En resumen, el estudio de las bases biológicas nos ayuda a comprender mejor quiénes somos y cómo actuamos desde una perspectiva biopsicosocial. Vamos al tema que tiene que ver entonces con la evolución, la herencia y adaptaciones en bases biológicas de la conducta. En el curso de bases biológicas de la conducta en la licenciatura en psicología del Centro de Estudios Universitarios Octavio Paz, se abordan temas relacionados con la biología y su influencia en el comportamiento humano. Algunos de los aspectos tratados son los siguientes. Y, por supuesto, entre otros temas, pues vamos a ver aquí la evolución, herencia y adaptación.
En ello, pues vamos a tener acápites como el concepto de evolución biológica y síntesis moderna de la evolución, los procesos evolutivos y mecanismos de variación genética, la selección natural y otras fuerzas evolutivas, la evolución del sistema nervioso del ser humano y de los homínidos, la psicobiología evolutiva como marco explicativo para la conducta humana. Entre otros temas, estos van a ser los basamentos fundamentales que vamos a estar viendo a partir de hoy. Vamos a ver también respecto a la genética y conducta, términos y conceptos básicos de genética como el ADN, la síntesis de proteínas, los cromosomas, genotipo y fenotipo, etc. Nos vamos a introducir en la anatomía de nuestro cerebro sobre todo, la acción genética sobre el desarrollo, el mantenimiento y recuperación de funciones del sistema nervioso. Vamos a ver la predisposición genética y síndromes genéticos con alteraciones conductuales. Y otros temas que vamos a estar viendo también son respecto a la organización estructural y funcional del sistema nervioso. En este caso, que vamos a ver la anatomía del sistema nervioso y su fisiología, es decir, cómo se comporta, cómo es que funciona. Respecto a esto vamos a ver el desarrollo cerebral en gestación, los métodos y técnicas de estudio de grupos funcionales del sistema nervioso central, el sistema de nutrición y eliminación del cerebro, los grupos funcionales del sistema nervioso, entre otras cosas importantes para que nos hagan entender pues cómo es que funciona la conducta del ser humano, etc. ¿Qué son las bases biológicas de la conducta y el comportamiento? Bien, nos estábamos preguntando que cuáles son las bases de la conducta y el comportamiento. Las bases biológicas de la conducta aunan el saber de dos disciplinas. En primer lugar, sabemos que entran a jugar un papel importante la biología estructural del ser humano y las actitudes de supervivencia del reino animal. El segundo elemento relevante es la psicología, más adaptada a la realidad de los seres humanos y su forma de actuar, que depende del lugar donde se vive y de los caracteres hereditarios que tenemos. Los objetivos de estas bases son establecer o no, pues, relaciones de determinación entre nuestra naturaleza y las formas de actuar en solitario o en sociedad. Los ámbitos como el emprendimiento o las relaciones sociales se pueden analizar mejor desde este punto de vista, conociendo la parte anatómica que vamos a ver paso a paso y el funcionamiento, es decir, la fisiología. Lo que sí es importante señalar es que en estos casos el análisis que se busca es global, por lo tanto, indudablemente habrán numerosas generalizaciones. Este es un punto importante y es que lo que se busca es realizar medias estadísticas. No se trata de analizar caso por caso la psicopatología, sino más bien de entender por qué actuamos de determinada manera. Y esto sirve para los contextos de considerarnos sanos, pero también para los contextos patológicos del organismo. Es decir, las situaciones que pueden haber de el mal funcionamiento del cerebro. Y para concluir el tema visto, pues aquí les dejo una serie de videos. Son 12 videos que van a estar repartidos en diferentes clases. Es decir, en este tema y en 3 temas más. Y vamos a tenerlos para implementar, pues, todo lo que hemos visto, verlo en videos explicados por especialistas que se dedican a estudiar la fisiología y la anatomía del cerebro humano y la relación que se tiene con la herencia, con la genética y con la conducta humana. Esto es parte de lo que te va a permitir pues conocer
de acuerdo a cómo actúas por los resultados que estás teniendo en tu vida. Es decir, la conducta de ella depende pues que tú seas exitoso y que tengas prosperidad en tu vida y que tengas condiciones para aprender y estudiar todo lo que tú desees, para que prepares tu mente y un día puedas desempeñarte mucho mejor. Te deseo éxitos y prosperidad por siempre.